El tema del día de hoy es permutación. Primero para poder comprender la definición de permutación, a diferenciarla con la de combinación. Yo tengo tres esferas enumeradas, 1, 2 y 3. ¿Cuántas combinaciones posibles podría hacer utilizando las tres esferas? Pues solamente una, porque acuérdense que el orden no me importa si va primero a la esfera 3 o la esfera 1. El tener los tres elementos es una sola combinación. Pero ahora en permutaciones sí me va a importar el orden de los elementos. No va a ser lo mismo la combinación 1, 2 y 3 que 1, 3 y 2. Estamos utilizando los mismos elementos, pero en posiciones diferentes. También podríamos hacer 2, 1 y 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Y tendríamos un total de 6 permutaciones porque el orden sí me importa del acomodo de estas tres esferas, ¿sí? Entonces, ¿cuántas combinaciones utilizando estas tres esferas? Una. ¿Cuántas permutaciones utilizando estas tres esferas? 6. Aquí el orden no me importa de los elementos y aquí sí me importa el orden que tiene el número, la posición que tiene el número. En el ejemplo vimos detalladamente cuántas combinaciones posibles o permutaciones posibles había, pero cuando los números sean muy grandes va a ser imposible calcular el total. Entonces se utilizan fórmulas como lo vimos en combinaciones. Una permutación es la combinación donde el orden sí importa al formar grupos diferentes. El orden de los elementos sí me va a importar. Vamos a utilizar estas dos que les voy a explicar a manera de ejemplo para que puedan checar cómo se aplica. Aquí tenemos un ejemplo. 7 atletas compiten en una carrera. ¿Cuántas formas diferentes de obtener los primeros 3 lugares existen? Para empezar, sí es una permutación porque estamos diciendo que son 3 lugares diferentes, ¿sí? 3 lugares, no es lo mismo quedar en la posición 1, 2 o 3 en una carrera. Entonces se aplica permutación. N es el número total de elementos. ¿Cuántos elementos totales tenemos? 7 atletas. Y los primeros 3 lugares, o sea que vamos a tomar 3 de esos 7. Cuando tengamos que N y R son diferentes, o sea que no valen lo mismo, se aplica esta fórmula, ¿sí? N, voy a sustituir nada más N factorial. ¿Cuánto vale N? 7. Entonces 7 factorial. ¿Cuánto vale N? Igual 7 menos el valor de R. ¿Cuánto vale R? 3. Hago la resta, 7 menos 3, 4 factorial y el 7 lo paso igual, 7 factorial. Acuérdense que factorial significa desarrollar de manera de multiplicación hasta llegar a 1 el número que tenemos. Aquí es 7 factorial, entonces lo voy a desglosar 7 por 6, por 5, por 4. Pero también encontramos un tip que fue: cuando yo llegue a un número factorial aquí arriba que esté igual acá abajo, se van a eliminar. Entonces, al momento de llegar a 4 factorial, y ya tengo el 4 factorial abajo, hasta aquí dejo mi multiplicación y los elimino para no hacer todo el desarrollo. Entonces me quedaría 7 por 6 por 5, hasta aquí. Hago la multiplicación y me da 210. Existen 210 formas diferentes de obtener los primeros 3 lugares cuando participan 7 atletas en una competencia o en una carrera. Ahora, el ejemplo 2. Es el mismo problema. Tenemos 7 atletas compitiendo en una carrera, pero ahora me pregunta cuántas formas diferentes hay de llegar a la meta. O sea, utilizando a esos 7 atletas igual. ¿Cuántas formas diferentes hay de acomodar a esos 7 al momento de llegar a la meta? N vale 7, que es mi total de atletas, y R, ¿cuántos voy a tomar? Los 7. Quiero ver esos 7 cómo pueden quedar al momento de entrar a la meta. Cuando N y R tengan el mismo valor, yo voy a aplicar esta fórmula, que es N factorial. Permutación de N, N factorial. Entonces nada más voy a tomar el valor de N, en este caso que sería 7. Pongo el 7 factorial y lo desarrollo hasta llegar a 1, 7 por 6 por 5. Multiplico y me da 5040 formas. Entonces existen 5040 formas de que estos 7 atletas lleguen a la competencia al momento de terminar la meta. Y por último, el ejemplo 3. Es lo mismo, pero ahora lo voy a explicar con otro problema para que vean cómo aplica. Dice, ¿cuántas palabras se pueden formar con las letras de la palabra libro?
Ok, primero, ¿cuántas letras tiene la palabra libro? 5. Y me dice que utilice todas las letras para ver cuántas palabras podemos hacer. Entonces, R también vale 5. Voy a utilizar entonces permutación de n factorial porque estos dos tienen el mismo valor. Solo voy a tomar el 5 y lo desgloso hasta llegar a 1. Entonces puedo formar 120 palabras utilizando las letras que tiene la palabra libro. Y luego dice, ¿y cuántas tomando 3 letras de ella? O sea, libro tiene 5 letras y solo quiero tomar 3 de ella. No me dice cuáles, solo 3 de esos 5 elementos que tengo. Como este y este ya no valen lo mismo, tengo que aplicar esta formulita. Solamente voy a sustituir 5 factorial, 5 menos 3, desarrollo factoriales, 5 por 4 por 3 por 2, checo cuál está abajo, que sería 2 factorial, se eliminan y solo voy a multiplicar 5 por 4 por 3 y me da 60 palabras diferentes tomando 3 de las 5 que tiene la palabra libro.